Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Del Lynx. Y luego de esta intro épica como para cerrar el año, regresamos otra vez, sí, con el Thunder Dragon. Creo que en un mes ya estoy subiendo 3 videos, lo cual ya es algo realmente sorprendente. Y sí sé que se preguntarán más allá de la intro más rara que habrán visto en cualquier otro canal de YouTube del por qué otra vez Thunder Dragon. Si bien vemos que hay cartas diferentes en el mazo, pues debe haber una buena razón para traer este deck, aparte de que obviamente vemos que tienes Hechicero del Caos y no tienes para nada Legionero, ¿no? Pues bueno, digamos que este deck ha conseguido consistencia gracias a este último evento que hubo. Y bueno, todo viene en gracias a un Exit de rango 4 que es realmente genérico y me sorprende lo roto que llega a estar. No quiero entrar tanto en cómo funciona el deck. Aquí arriba les estaré dejando la tarjetita para que vayan más a detalle en la explicación con el deck y cómo funciona, aunque claramente está que para los que ya vieron ese video acá vayan a ver unos cambios realmente interesantes. Así que vamos de frente con la corona, el MVP, de que haga que este deck sea muchísimo más consistente. Dugares el Eterno. Te pide 2 monstruos de nivel 4, es genérico. Y para los que están atentos y ya saben con qué monstruos vamos a estar invocando este Exit de aquí, sería tanto con Lobuno para los que solo han visto el video anterior, y también la nueva edición que es el Hombre Pila, con tal de buscar una manera de que este monstruo de aquí sí o sí toque campo, porque con que toque campo no es un negador, no te lo queden algo, pero la consistencia que te da en turno 1, y se los voy a demostrar más adelante, es realmente poderoso, pues no. Podemos acoplar 2 materiales de la carta y después activar uno de los siguientes efectos. Los 3 efectos, cada uno te pide saltarte tu draw phase, tu main phase o battle phase. Y que si bien pueden leer los efectos tanto de la battle phase como de la main phase, pueden hacerlo. Pero lo que nos vamos a centrar acá es en el primero: saltarnos nuestra próxima draw phase, robar 2 cartas y descartar una. Para todos aquellos que vieron el video anterior, sabemos que con la habilidad de la protección de Princesa Adena, al revelar a la Princesa Adena, que nos da la habilidad de esta versión de la Princesa de Mokuba, pues vemos de que nos da la opción de robar una carta y luego revelar 2 cartas del tope del deck para luego añadirnos una a la mano. Si tomamos en cuenta que este deck, con los efectos que tienen los Thunder Dragons, ya sea de invocar especial, de buscarse carta o del propio Dragón del Trueno para seguir añadiendo más cartas, pues este deck, aunque ustedes no lo crean, acelera muchísimo, lo cual hace que tú puedas robar una cantidad de cartas inmensa más allá de la habilidad y poder llegar a tener campos o bueno, manos realmente consistentes. Algo que le faltaba al deck anterior era quizás cartas que puedan hacerle más útil para defenderse ante cualquier tipo de activación de efectos, para negar o para gatillar los efectos, para empezar a destruir y evitar cualquier tipo de destrucción. Vemos que antes aquí si jugábamos granito, obviamente lo reemplazamos por lugares porque también es muy complicado, bueno, hasta qué punto es valioso poder proteger o bueno, tributarle todo el campo si también va a ser destruido el nuestro, ¿no? Así que a Nibiru prácticamente lo hemos sacado del deck anterior. Vemos de que para este deck, y a la vez que seguramente mi pro está viendo mi video, así que acá le mando un saludo, que me recomendó volver a meter a la diosa en el extra deck para que podamos lidiar contra monstruos que no puedan ser intargeteables, indestructibles, cosa que a nuestro coloso o titán no podrían pasar tan fácilmente. También hemos visto, antes de pasar al hombre pila, o bueno, a la pila solar, que a la gran cantidad de cartas que hemos estado robando, pues el último portón del fin de los tiempos, pues me parece una muy buena carta para targetear ya sea tu coloso o ya sea tu titán, para poder gatillar sus efectos para protegerse de cualquier tipo de destrucción y destruir una carta rival. Obviamente tenemos Impermanence, que si no me equivoco también lo teníamos del video pasado, y la edición perfecta, entre comillas, porque si tienen 2 copias y teniendo en cuenta que a veces con este deck le puedes ganarle por un Book of Eclipse en la mayoría de los casos, Ventisca viene realmente de lujo. Te activan una magia, una fusión con el ejemplo de los Blue Eyes, o cualquier carta, por ejemplo Book of Eclipse, para voltear todo boca abajo, le activas esta carta, le niegas, se la devuelvas y no puede activar ninguna carta con un nombre similar, lo cual le vuelve una carta muy fuerte. Hechicero del Caos. Sabemos cómo funciona: desterrando un monstruo de luz y oscuridad para invocarlo, seleccionamos un monstruo que controla nuestro adversario, lo desterramos, pero este monstruito de acá no puede atacar. Obviamente ese es el reemplazo barato de Legionero, porque si ustedes llegan a tener Legionero, pues con muchísima más razón puedes hacer muchísimas más jugadas interesantes que lamentablemente no puedo hacer. Ojalá y algún día me salga otro Legionero. De ahí pasamos a otro hombre clave, que si no llegas a robar a Lobuno por la habilidad o por cuando inicia el duelo, pues hombre de pila solar también se me hace una muy buena opción también para mandar
nuestros monstruos trueno del deck al cementerio, ya sea Dark, ya sea Roar, ya sea cualquiera, para mandarlo. Y como es nivel 4 y con el duende místico, como sea que se llame el de la habilidad, pues podemos hacer otra vez el exit. Esta explicación habrá sido mediamente random, así como la del video pasado, pero no quería entrar tanto en el tema de los Thunder Dragon porque creo que quería tocar las cartas que se han dado a añadirse. Y personalmente, cuando estuve probando este deck y viendo todo lo que se podía hacer y la consistencia que tiene, sabía que valía la pena subir un video. Pero claro, acá vamos a hacer un cambio, y de por sí ya tengo que aclarar que ahora estoy editando con otro programa distinto porque lamentablemente mi tiempo, el plan de Premiere que yo tenía en la universidad, pues prácticamente caducó. Así que no me queda de otra que editar con otro programa que encontré por ahí en Windows. Así que bueno, ahora pasemos cómo funcionaría este deck, porque creo que vale la pena hacerlo antes de pasar las repeticiones. Ya. Primero lo primero, sí, arrancamos de segundo, pero como es un NPC, pues prácticamente no vamos a contar su turno. Así que nos hace su jugadita, termina el turno ya. Bueno gente, acá arrancamos con el combo. Como verán, arrancamos de segundo, pero bueno, da igual porque este es un NPC y yo solo quiero mostrarle los combos, ya sea con el hombre pila o con Lóbulo. Y qué suerte que para la primera vez que quiero hacer una de estas jugadas, pues tenemos Lóbulo, ¿no? En teoría la mano es buena porque también tenemos al con Dragón Trueno, así que normal nos podríamos buscar luego la fusión, pero bueno, no me quiero adelantar porque primero que esto es NPC y no debería salir tanta bien, así que comencemos. Primero lo primero, la habilidad. De una, activamos la habilidad de protección de hada. Vamos a jugar a nuestro duende místico, lo volteamos y antes de activar la habilidad, lo ideal también dependiendo, pero lo voy a hacer de esta forma, vamos a invocar normal al Lupine, o bueno, al Lóbulo para quien no tenga el juego en español e inglés. Vamos a desterrar, siempre queremos tener en mano ya sea al Lóbulo con Dark o Roar. Tenemos en este caso dos versiones de Dark, así que eso da igual, así que vamos a desterrar tanto a Roar, a Dark, y desterramos a Roar. Acá vamos a gatillar sus efectos, vamos a gatillar el efecto de Dark para buscar y Roar para invocar desde el deck. Todavía no hemos activado el efecto de la habilidad, no se preocupen, aquí vamos a invocar del modo desde el deck al campo, vamos a invocar al Matrix y nos vamos a añadir, puede ser también la fusión o en todo caso también el Logi para poder tener más cartas en mano, pero por el momento, nada más por el momento, vamos a irnos a la fusión porque a lo mejor y gracias a la habilidad nos vamos a estar añadiendo el Logi, el dragón del trueno simple a la mano. También podríamos hacer un par de cosas más, pero todavía no hemos descartado ninguna carta, así que ojo con eso. Vamos a activar la habilidad, protección de la princesa Dena, vamos a robar una carta y revelar dos. Robamos justamente el Logi, ahí está, se los dije, y nos muestra tanto la Matrix como el OG. Así que hacemos simplemente esto, vamos a irnos a OG porque el Matrix nos vamos a ir más tarde. Es más, para hacer esto más simple, vamos a descartar para irnos al otro. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, simple, para no marearlos tanto vamos a invocar al Coloso una vez. Vamos a invocarlo, vamos a activar el efecto del Dragón de Trueno, vamos a irnos al Matrix y lo importante que es este monstruo, Lóbulo con duende místico y lo invocamos. Nunca lo invoquen en la zona justamente donde está el extra porque creo que nos puede hacer mucho más adelante aquí en número 60 lugares. Y solo para que vean, gracias a la habilidad y bueno, por la facilidad que tiene Dragón de Trueno, antes de siquiera hacer el robo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cartas en mano. Lugares, desacoplamos 2, activamos el primer efecto, robamos otras 2, robamos pila, robamos cofre y miren toda la mano que tenemos. O sea, es una locura, 9 cartas en la mano. Aquí podemos descartar aquí cualquier cosa, por ejemplo el hombre pila no nos puede servir, podemos descartar también otro dragón del trueno de ser necesario, así que ¿por qué no? Vamos a descartar uno de los dragón del trueno porque al final lo podemos regresar a la mano, pero miren toda esta mano, o sea, está repleta. Aquí también podemos aprovechar tanto al Exit como al Coloso Dragón del Trueno para hacer al IP. Y yo sé que ustedes están preguntando, pues Mar, pero ¿por qué te deshaces de tu Coloso si al final tú lo vas a necesitar? Si se va a hacer difícil conseguir estos monstruos. Tranquilo. Activamos al Dragón del Trueno, desterramos y siempre hay que invocar a los que están desterrados para poder tener materiales ahí. Y vamos a invocar al que uno está desterrado, Roar o Dark, prácticamente igual. Bueno, no sé, a veces también les comento que este deck jugarlo pues marea mucho, ¿no? Aquí ya recordando un poco para que sea así rapidito, para poder invocar a estos monstruos, ya sea titano o dragón, se tiene que haber invocado, bueno, de esta forma.
se tiene que haber descartado una carta Thunder Dragon de la mano al deck para que se pueda invocar de esta forma. Invocamos, sacrificamos al Coloso, bueno, al Roar, para invocar de vuelta al Coloso. Y como vieron, tenemos la fusión. Y para invocar el Titán vamos a necesitar 3 monstruos dragón de trueno. Así que para ello vamos a devolver al Coloso en el cementerio. Tengan cuidado a que le están dando clic. Y seleccionamos a nuestros 2 OGs Thunder Dragon, los devolvemos e invocamos al Titán. Titán Dragón de Trueno toca campo. Como vemos, podemos setear. Da igual, podemos tener aquí la cofre de velocidad en mano. Podemos empezar a gatillar los efectos. Vamos a descartar una vez. Vamos a encadenar Titán. Vamos a empezar a destruir. Vamos a irnos un Titán. Si te dicen que te añadas otro, no. ¿Por qué? Porque vamos a volver a activar Titán. Se va a activar el efecto otra vez de Titán. Dije Titán 2 veces, no importa. Y le empezamos a destruir. De ahí que sigue. Bueno, no importa. Tenemos también un gran campo. Como vieron cómo termina. Con 2 disrupciones. Con una IP enmascarada para luego hacer más jugadas. Con un Titán que en el siguiente turno, gracias al efecto de Matrix, podemos destruir. A la par que el Oscuro Dragón de Trueno también puede hacer prácticamente lo mismo. Como vieron, una gran cantidad de mano. Solo quedan 12 cartas en el deck, pero lo que hemos visto es realmente absurdo. Bueno, he de decirles que estoy teniendo una suerte tremenda. Y teniendo en cuenta para todos que ya hemos jugado contra el NPC, lo más probable es que esta sea orden de la carga y me termine cagando un poquito el combo. Pero bueno, lo importante es que tenemos hombre pila y tenemos cartas con las que hacer juego. Así que antes de cualquier cosa también podríamos activar la habilidad. Pero creo que para ya separarnos un poquito, preparar un poquito lo que viene siendo la mano y todo, pues vayamos a hacer las jugadas, ¿no? Acá ya saben, acá la única diferencia es que estamos jugando con la pila. Acá vamos a revelar, solo te pido NPC, tú compórtate y déjame hacer jugadas. Hombre pila solar va a activar su efecto. Vamos a mandar cualquier Thunder Dragon que haya por ahí. Tenemos inclusive el propio hechicero del caos, pero queremos hacer este caminito lineal que tenemos. Y antes de hacer exit, la habilidad Adena, robamos 1, 2. Tenemos Lobo 1, pero claro, ahora ya no nos sirve porque ya tenemos al hombre pila haciendo la chamba por nosotros. Encima ya teníamos un Hawk en la mano, así que inclusive para simplemente descartarlo, yo creo que vendría bien. Acá si no tuviésemos Hawk, pues lo añadimos sin ningún problema. Así que nos añadimos al Lobo 1 simplemente por hueveo. Y empezamos acá otra vez con los exit. La verdad que un monstruo te puede acelerar el mazo de una manera realmente exagerada. Acá desacoplamos, vamos a robar 2, vamos a descartar 1. Tenemos Impermanence también para protegernos en un siguiente turno. Así que nada, podemos descartar Lobo 1, podemos descartar pila solar, podemos descartar aquello que no nos sirva, ¿no? Así que por el momento podríamos descartar para más adelante a nuestro... se me va el nombre. ¿Por qué se me va el nombre ahorita? Bueno, aquí puede ser cualquier cosa, como ya les digo, para poder hacer nuestras invocaciones más adelante. Así que nada, podemos ir descartando por mientras al Lobo 1, pues ya que lo hemos añadido. Y miren toda esta barbaridad de cartas que tenemos para seguir haciendo nuestras jugadas acá. Vamos a descartar y aprovechamos el Dark que habíamos mandado al cementerio para invocarlo de modo especial. Vamos a tributarlo para hacer a nuestro, y ahí seguimos Dragon, ahí buscamos, podríamos incluso también buscar Roar, también va a depender mucho de cómo siga el combo, dependiendo de lo que hayamos robado. Y como ven, se pueden hacer muchas cosas, inclusive puede irse un poco el combo y quizás se sabe, o como bien les había dicho, de que podríamos hacer fusión acá con el, bueno, primero hacer el IP, pero como no tenemos quizás follow up para volver a tener otro Thunder Dragon para poder invocar al segundo coloso, creo que también lo más sensato es saber jugar con la mano que tú tengas a la hora de hacer justamente los robos. Bueno, con los robos, con lo que tú tengas, con lo que se te puede añadir gracias a la habilidad o gracias a las fusiones, pues simplemente acá empiezas a estar bien. Pues esto puede haber sido fácilmente tu Levionero y empiezas, ¿no? Vemos que tiene una carta boca abajo, pues no, puede ser o le activas el efecto y a lo mejor por lo que vimos que tenía Taimi, podría ser justamente eso, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer? No sé, ponte, tenemos todo el campo del mundo, pues bueno, Nightmare Phoenix para gatillar, para forzar algún tipo de activación. Acá, como digo, activamos, descartamos, destruimos, acá arriba lo puede activar, lo más probable es que no sea nada, no ves que le dije que era orden de la carga. Tenemos un Nightmare, tenemos así cosas por el estilo, de ahí podemos hacer la fusión, podemos invocar al Titán, podemos devolver a nuestros dos OG
Thunder y al desterrado, como no, para poder ciclarlo para más adelante. Haces tu fusión, empiezas a activar tus cartas, tienes todo un buen campo, puedes descartar, activar, destruir. Al final el campo podría ser el mismo si esto hubiese sido un turno 1, netamente el turno 1, a diferencia del anterior que también fue turno 2, pero que el rival no había dejado, bueno, el NPC no había dejado un campo o de algo, sabiendo que lo podría hacer algún tipo de disrupción que hace que simplemente hagas esto, ¿no? Y si tuviésemos hecho una Masquerade, podríamos descartar para añadir otro más y tendríamos cartas que fácilmente podríamos descartar para hacer un Nightmare, para luego hacer cosas así que puedan ser realmente diabólicas. Seteamos el Impermanence y aunque no sé qué tan buena y así esta explicación, pues vemos el poderío que tiene para el próximo turno hacer disrupciones, inclusive para seguir reciclando y acelerando todo el mazo. Y ahora con todas estas maravillas que hayan visto de lo que ha hecho el deck, pues pasemos a la repetición. Bueno, ahora sí, pasamos con la primera repetición de lo que ha sido esta revolución de los Thunder Dragon, esta evolución de los Thunder Dragon. Aquí vamos a arrancar el segundo y la partida va a ser media rara. ¿Por qué? Porque bueno, nos enfrentamos a Rocket, ¿no? Pero este Rocket medio raro, como que también esta partida va a ser una demostración. Si no solo vieron lo de estos combos que tiene, ya sea con Luff o con la batería solar, acá el rival arrancó muy mal, se tiene una carta, termina turno y aprovechando de meter los efectos rápidos del Dark, pues simplemente lo descarto para irme a otro. Así aceleramos un poco el mazo. Siguiente turno y lo de siempre, robamos Hechizo del Caos, barrera de vida mística. El rival no va a recibir ningún tipo de daño, pero este turno técnicamente va a ser como si fuese nuestro turno 1 para que vean la asquerosidad, la barbaridad que puede hacer los Thunder Dragon en un solo turno. Y claro, la única forma de que uno pierda con este tipo de deck es que tú te demores o la pienses tanto para que pierdas por límite de tiempo. Así que mi consejo para todos aquellos que quieran jugar este deck o cualquier versión Thunder en general, pues paciencia, practiquen todos los efectos, tienen que ir, hay que ser medio visionarios para poder adelantarnos a ver qué jugadas podemos hacer y que sean óptimas, sino arrepentirnos luego para no perder por límite de tiempo. Acá, como vemos, no tenemos Luff, no tenemos batería, pero no importa porque también podemos hacer invocación por tributo. Pero también tenemos dos chances y esas nos las va a dar la segunda parte de la habilidad. Dragón del Trueno, descartamos. ¿Y por qué? Porque de esa forma nos garantizamos en no robar o no mostrar un Dragón del Trueno. Así que de por sí ya nos añadimos todos los Dragón del Trueno OGs a la mano para garantizarnos más la probabilidad de no protección a Dana. Robamos carta, robamos Luz, mostramos Matrix, mostramos otro Chaos. Y como sabemos de que al final, gracias al efecto de error, vamos a añadirnos del Matrix del deck a la mano, pues solamente miren, y todavía no hemos empezado el combo con los Dragones del Trueno que nos hemos añadido por la habilidad. Miren todas las cartas que tenemos: 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Vamos a invocar Luff, desterramos Roar, desterramos Dark, que son las cartas que sí o sí con Luff vamos a querer desterrar para buscar la fusión, ya que tenemos al Hawk en la mano y podrán irnos la fusión. Y bueno, el Roar nos va a añadir el deck, bueno, va a invocar desde el deck al Matrix para poder hacer jugadas, ¿no? Y solo vean eso, o sea, ya tenemos una carta más en mano, luego invocamos Matrix, vamos a hacer Exit, vamos a hacer a nuestros lugares, y activamos el primer efecto, vamos a tributarlo, vamos a invocar Coloso para poder ya no tener chances de robar nuestra segunda copia de Matrix. Activamos efecto, nos añadimos a la mano y aquí viene la fiesta. Lugares, robamos dos cartas y descartamos una. O sea, solamente vean esto. Encima, gracias a robar y saltar nuestra propia Drawfist, pero mira toda la mano que tenemos. O sea, mira esto. Tenemos cofre, tenemos el último portador para protección, tenemos también uno de sus infinitos temporales. Ya hemos hecho con Coloso el IP. Con solo ver esta mano y también con las jugadas que tenemos follow up, pues es realmente una locura. El Con del Trueno, invocamos a Error, otro Coloso, hacemos la fusión, devolvemos al Coloso que tenemos ya los OGs. A los OGs del Con del Trueno, para que lo entiendan de esa forma, eso que solo se descartan para invocar al Titán. Tenemos, seteamos infinito, seteamos también último portador. Y para garantizarnos que por si acaso Dragón del Trueno, y robamos los otros dos para que por si acaso tenemos que hacer algo con nuestra Masquerade para invocar al Caballero Fénix, o bueno, al Nightmare Fénix o al
unicornio, tener 2 claras a descartar. Y así termina nuestro turno. Ya solo nos quedan 10 cartas en el campo y tenemos dragón, hechicero del caos. Tenemos a nuestros, bueno, ya les expliqué el dragón del trueno por Masquerade. Tenemos también el cofre para poder hacer jugadas. El Matrix que va a tirar el efecto de nuestro titán. Una locura. Descartamos. Y si esto fuese Levionero, y si solo hubiésemos desterrado Monstruo Luz, porque creo que sí tendríamos los suficientes. Corríjame si me equivoco o creo que eran de la oscuridad. Si llegásemos a tener monstruos, una gran cantidad de monstruos de oscuridad, fácilmente podríamos haber hecho que el rival hubiera regresado una carta de su mano al deck. O sea, solo por decir. De ahí, fuerza trascendental, ya lo que haga el rival pues también es interesante, aunque claro, con el campo que tenemos pues acá el dragón automático va a mandar una de esas magias al cementerio, acá nosotros lo vamos a negar. Y acá el rival se tributa, bueno, Striker Dragon, y aquí va a seguir haciendo sus jugadas. No se puede añadir carta porque nuestro coloso está en el campo, para quien no lo sepa. Y aquí se va a añadirse de vuelta al recargador cohete a la mano, pero solo ven que el campo que habíamos dejado, con todo lo que tenemos, con toda la protección que tiene nuestro coloso, nuestro coloso de tener que desterrar un monstruo trueno, bueno, un monstruo de dragón para protegerse, y en el caso del titán, desterrar 2 cartas en general para poder protegerse. O sea, para protegerse y para lo que fastidian estando en el campo, pues tienen prácticamente para estar ahí todo el duelo, ¿no? Aquí vamos a tirar el efecto de Masquerade con nuestro hechicero del caos, ¿cómo se llamaba? Sí, hechicero del caos para hacer Nightmare Unicorns, lo protege por decisión. Descartamos, devolvemos y el rival no tiene nada más que hacer. Bueno gente, segunda partida, nos enfrentamos ahora contra el dragón al lado de Ra. Y si se preguntan si es que van a haber partidas en las que sí o sí tienes que hacer esta invocación, por decir, la respuesta es que no. También va a depender mucho de contra quién te enfrentes o las disrupciones que te pueda hacer el rival, que tú puedes tener a tus monstruos. Y decías, no, ¿sabes qué? Dejamos el exil del lado y busco un Nightmare Phoenix para poder destruirle sus magias o trampas, o quizás un Masquerade para luego pasar a la diosa. O sea, cosas realmente así que pueden hacer que cambien todo. Arrancamos en acá de segundo, llamará al dios solar. Acá vemos cómo se juega. El dragón de Ra acá va a tributar para invocarse a su limo solar. ¿Cómo se llama? No, dios egipcio limo. Acá empiezan a irse sus cartas, casi contigo, para añadirse al dragón al lado de Ra. Y bueno, Ra haciendo cosas de Ra, tributando al dios egipcio limo para invocar a su dragón al lado de Ra. Acá va a ganar un montón de ataque, por la habilidad va a ganar vidas, 1900 de ataque, que es muy difícil de pasar, es cierto. Sin embargo, no es imposible. Acá setea, tributa 2, bueno, tributa 2, setea 2 cartas, que esto es al final lo que nos va a preocupar más, esas cartas boca abajo. Y bueno, ya que aprovechamos que va a terminar su turno y para acelerar el mazo, pues descartamos un Dark para ir nosotros. Acá empieza nuestro turno. Acá robamos batería, que bueno, como les digo, va a depender mucho de lo que puedan ser esas cartas, y quizás a lo mejor no sigamos el combo que hayamos visto tanto en las repeticiones o la demostración de los combos al inicio, bueno, en gran parte del video. Acá revelamos protección de princesa Dena, robamos Impermanence, mostramos el Thunder Dragon LOG, invocamos al hombre pilar solar, vamos a mandar el OTG, descartamos, añadimos porque tenemos que seguir haciendo más cosas. Nightmare Phoenix toca campo, vamos a descartar otro, bueno, la pila, destruimos su trampa, descartamos, invocamos Coloso, Oscuro Dragón, nos seguimos la fusión, descartamos Titán, Roar, descartamos, activamos el efecto del titán para destruir la Ra, nos seguimos otra vez a los dragones del trueno. Acá vamos a hacer la fusión, 2 OGs y el titán, bueno, y el coloso para hacer otro titán, dragón del trueno, activamos, destruimos, nos seguimos a dragón del trueno, activamos, descartamos, destruimos, y con la gran cantidad de cartas que tenemos en el campo, pues fácilmente es un GG. Terminamos limpiando todo el campo. Al final esa trampa no era absolutamente nada, y como vemos, igual este es increíble. Va a tercera partida, y esta partida va a ser contra Dino, si no me equivoco. Y como verán, sí, en la gran mayoría de partidas, bueno, creo que en todas las partidas arrancamos de segundo, aunque parecía más la de cohetes, que parecía que pasaríamos al primero. Llamada del conejito, muestra Oviraptor para mostrar al conejo rescatador, aunque yo solamente tengo la versión de la colaboración con fútbol. Acá invoca sus 2 monstruos, acá sí, y acá, bueno, hemos mencionado que Dugares va a ser un deck realmente, bueno, una carta que para todos, pero todos los decks van a estar aprovechando esa carta. No me sorprendería, y eso es opinión propia,
de que esta carta, por algún dead meta que termine siendo muchísimo más meta por esta carta, se vaya limitada a 1 o a 2, porque también depende con qué cartas se viene chocando la bandiza. Acá invoca el Tirano, acá otra vez, y quizás el error aquí, lo que definió la partida, sea simplemente por esto, porque utilizó al Miscelanosaurio en invocar al Lagia. Quizás se confió demasiado porque de haberlo tenido en la mano, y a lo mejor la partida hubiese sido de otra forma o se hubiera perdido de una, porque Miscelanosaurio, no sé quién rayos inventó esta carta, pero bueno, nada, nos dejó un monstruo que puede voltear todo boca abajo de uno de sus monstruos, que el Laia va a negarnos una magia o trampa, pero ahí está, ¿no? Acá robamos como los dioses, robamos Impermanence para negarle a su Laia, y ahora sí podemos hacer jugadas. Acá vamos a voltear nuestro Duende Místico, vamos a sacar otra vez la habilidad, vamos a robar una carta, robamos luego uno justito, 1, 2, nos vamos a ir al OG. Cofre sellado porque ¿por qué no invocamos primero al Lobo 1 primero y simplemente no tendríamos uno de esos monstruos Dark? Y la jugada podría variar bastante, y a la vez que simplemente si invocábamos y nos activaba el efecto del Tirano, pues ya nos ponía todo boca abajo y habría un problema muchísimo más grande. Aquí hacemos de una a nuestro, bueno, Roar para poder invocar a nuestra Matrix, descartamos, añadimos 2, vamos a tributar a nuestro Matrix para invocar al Coloso, Matrix va a añadirse otro Matrix a la mano, descartamos, invocamos Titán, descartamos Hawk para poder revivir, pero el rival, atento, ya va a poner todo boca abajo, pero nosotros tenemos el último portón del fin de los tiempos para destruirle a su tirano y de paso protegernos, ¿no? Vamos acá a proteger a nuestro Titán con cartas que ya nos sirven, ya sea el cofre, ya sea el Impermanence, y nos deshacemos un monstruo que es realmente jodido de pasar. Pone todo boca abajo, invocamos otro Coloso, invocamos a Luff para empezar a desterrar, descargamos Matrix, Roar, bueno, sí, no, Dark nos va a añadir la fusión, y si nuestro monstruo está boca abajo, pues realmente no importa, porque al final podemos ir haciendo nuestras cosas. Utilizamos un Titán, utilizamos un Coloso, utilizamos uno de nuestros dragones al turno para invocar al Titán. Así ciclando, descartamos, activamos, destruimos a su monstruo que va a revivir a otro, pero en general eso no importa porque ya la partida está ganada. Ya vemos cómo con toda esta jugada y sin necesidad de hacer el exit, pues el deck también se la puede arreglar de mesión. Ahí está, gente, última partida, nos enfrentamos a Dedede. Bueno, casi vieron como todas las partidas se arrancó de segundos, pero el combo está hecho y las partidas me parecieron realmente buenas como para compartírselas, a pesar de que en todas arrancamos de segundo. Como vemos, la mano también aquí es buena por solo tener un Dark y tener al Lóbulo y tener un Dragón del Trueno que pueda gatillarse al descartar y poder tener acceso a las funciones. Obviamente Infinito Temporal también me parece una muy buena opción también tenerla ahí en mano, pero bueno, Dick va a ser fuerza de DD, Contrato Oscuro de la Puerta para irse al Necro, y creo que esto lo voy a adelantar porque acaba de empezar a hacer jugadas, afinación, va a revelar, va a añadirse más cartas, va a hacer sus fusiones con todos los monstruos que tenga, va a hacer más fusiones y más fusiones, más especial, va a hacer César, que va a ser la carta a baitear, y bueno, también tiene a este otro monstruo de Péndulo de Sincro que nos puede negar, si no me equivoco, a ver, proteja a los demás monstruos a ser targeteados, si no me equivoco, claro. Y nada más, pues no, vamos a péndulo que controla esta carta ya. O sea, tenemos un negador y tenemos a alguien que protege prácticamente todos nuestros monstruos. O bueno, todos sus monstruos. Pero que el Thunder Dragon, pues, más allá de que obviamente el efecto al estar pendiente es el de César, pues no habría tanto problema, más allá de que no tenía la trampa seteada. Acá Fantasma va a reciclar, va a mandar y bueno, aceleró el mazo con una jugada medio rara y terminó turno. Bueno, nosotros tenemos la mano, ya se expliqué que tiene sus virtudes, pero bueno, robamos otro Roar, lo cual podría ser algo fregado, pero no importa. Duende, Dragón del Trueno, descartamos, añadimos 2 y comienza la fiesta, ¿no? Loop, descartamos todo. Acá, importante teniendo en cuenta el efecto de César, primero activamos el efecto de Roar y luego activamos el efecto de Dark para hacer un Chain Block para que César no nos pueda negar el efecto de Roar y poder seguir haciendo las jugadas. Acá nos seguimos fusión y jugamos también bueno, ¿por qué no nos añadimos Hawk? Y creo que esto puede quedar muy claro, porque la fusión solo tenemos una copia y quizás jugársela acá habría más chances
de que nosotros podamos añadirnos un Hawk, ya sea la habilidad o por el robo. Acá revelamos, vamos a irnos otra vez otro de nuestros hechiceros del caos, porque ya veíamos ahí que estaba la Matrix. Y ya nos está casando, vamos a hablar. Así que bueno, no importa, acá seguimos, hacemos nuestra invocación por enlace, pasamos a hacer ahora Masquerade y aquí empieza un poquito el juego, ¿no? Desterramos, invocamos, nos deshacemos de su monstruo de sincronía para invocar a la diosa y la diosa va a negar al César y ahí estaremos totalmente protegidos. Nos seguimos a Matrix. Desterramos otra vez. Actos del efecto hechizo del caos. Adiós César. Fusión. Devolvemos a los OGs, al Roar y al Dark para invocar al Titán. Y con todo el ataque que hay ahí, podemos darle vuelta a un campo muy pesado y ganar la partida. Y bueno, gente, qué forma más curiosa de terminar el año con esta versión mejorada de los Thunder Dragon. La verdad, con todas las cartas y con todos los combos que puede llegar a ser, me ha gustado muchísimo. Y quién diría, ¿no?, que un solo exit bastaba para hacer que este deck no solo tenga más consistencia, sino también compita. De por sí, ya nada más antes de terminar este video, desearles como siempre, aunque sea un poquito tarde, una feliz Navidad y un próspero, que en ese sí estoy a tiempo, un próspero año 2026 para todos ustedes, que todo lo que se propongan se cumplan, y obviamente yo voy a hacer todo lo posible para que este canal siga creciendo así como lo hizo este año, llegando a los 400 suscriptores, que esa era la meta de meses atrás. Y claro, vamos a seguir haciendo todo lo posible para que este canal siga creciendo, y quién si no, y terminamos el 2026 con 1000 suscriptores. Podrá parecer difícil, podrá parecer imposible, pero ya saben que solo se necesita confianza para lograr grandes cosas. Recuerden, como siempre, dejarles su like, suscribirse si es que les gusta todo este contenido, estos videos que ando subiendo, y recuerden también comentar para saber qué tal les parece este deck de los Thunder Dragon. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Feliz año nuevo a todos. Chao, chao.